Mi novio desapareció en el aire el día antes de que estuviera a punto de hacerle la pregunta, y nadie sabía a dónde fue. 5 años después, escuché a mi hermana hablando con mi papá y me quedé sin palabras por lo que revelaron. He estado soltera durante los últimos 5 años porque mi novio desapareció de mi vida por completo. Desde entonces, he estado soltera y ni siquiera he intentado hablar con ningún otro hombre porque todavía tengo la esperanza de que algún día él regrese. Estuve con mi novio desde el último año de la secundaria, así que estuvimos juntos casi 6 años antes de que desapareciera. Permanecimos juntos durante toda la universidad, a pesar de que solo podíamos vernos 1 o 2 veces al mes por la distancia. Al menos tenía una relación feliz en mi cabeza. En mi cumpleaños número 24, estaba a punto de pedirle que se casara conmigo, rodeada de nuestros amigos y familiares, pero el día antes de mi cumpleaños, literalmente desapareció y dijo que llegaría tarde a casa del trabajo. Así que esperé toda la noche, pero él nunca regresó. Hice innumerables llamadas y envié al menos 100 mensajes de texto, pero no hubo respuesta. Incluso intenté ponerme en contacto con sus amigos y familiares, pero todos me bloquearon. Mis amigos no tenían idea de dónde podría estar, y algunos simplemente me dijeron que me olvidara de él. Así que, incluso si sabían algo, no me lo dijeron. No pude encontrar ninguna de sus cuentas de redes sociales, y fue como si simplemente hubiera desaparecido sin decir una palabra. Todavía no sé si él sabía que estaba a punto de hacerle la pregunta al día siguiente o si el momento de su desaparición simplemente se alineó, pero eso fue todo. Se había ido y no había nada que pudiera hacer al respecto. Incluso consideré ir a la policía para presentar una denuncia de persona desaparecida, pero cambié de opinión en el último momento porque él no estaba desaparecido, simplemente no quería que yo lo encontrara. Creé muchas cuentas falsas en las redes sociales con diferentes nombres para tratar de encontrarlo, pero sin éxito. Probablemente borró sus cuentas o estaba usando algún otro nombre. En cualquier caso, no se podía rastrear, y finalmente tuve que rendirme porque estaba emocionalmente agotada de tratar de buscarlo, a pesar de saberlo que él no quería que lo encontrara por alguna razón. Honestamente, creo que él estaba feliz conmigo, y seguro que eso jugó un papel importante cuando estábamos juntos. Así que, en lugar de seguir adelante con mi vida, elegí esperar a que él regresara. Si no volvía a llamarme, al menos quería que pudiera explicarme lo que salió mal y así tener algunas respuestas. Intenté hacer que las cosas funcionaran con un par de otros hombres y salí en algunas citas, pero me encontraba pensando en mi exnovio cada vez que salía con alguien más. Así que lo dejé porque era demasiado doloroso para mí durante casi 4 años completos. No le dije que sí ni le pedí salir a nadie porque simplemente no podía. De lo contrario, estaría bien. Pero cada vez que consideraba tener una cita, la cara de mi ex aparecía en mi cabeza como una señal de advertencia, así que lo dejé por 5 años. Lo he estado esperando y sabía que era feudal, pero no sabía qué más hacer. Comencé a ir a terapia hace 3 años, y eso me ayudó a lidiar con mis sentimientos y afrontar la situación de manera saludable. No siempre estoy deprimida o trabajando, pero no diría que me he olvidado de él. Sé que suena patético, pero hablaba muy en serio con él y no podía creer que simplemente desapareciera sin una explicación. Hace 2 semanas, escuché una conversación entre mi hermana de 33 años y mi padre de 62. Estábamos visitando a mi papá, quien está muy enfermo. Le han diagnosticado una enfermedad cardíaca grave, así que aunque se suponía que mi hermana regresaría hace 2 semanas, decidió quedarse un poco más. Mi hermana se mudó a Canadá por trabajo cuando tenía 22 años y ha estado allí desde entonces. Regresa 2 veces al año por un par de semanas. Aunque hemos estado en buenos términos, nunca hemos sido cercanas, principalmente por la distancia. Solíamos ser amigas cuando éramos niñas, pero luego ella se fue a la universidad y perdimos el contacto. Después, se fue a Canadá y construyó una vida allí, mientras yo me quedé aquí. No había muchas posibilidades de que nos volviéramos a conectar, pero nos llevamos bien desde que ella regresó. La semana pasada fui a casa de mi papá para dejarle algo, sopa para mi mamá porque había dicho que llegaría tarde, y yo también tenía un juego de llaves de repuesto para que mi papá no tuviera que venir a abrir la puerta. Entré silenciosamente y estaba a punto de ir a la habitación de mi papá para ver cómo estaba, pero me detuve en seco y me congelé cuando escuché a mi papá y a mi hermana hablando sobre mi ex. Mi ex tenía un nombre realmente único y no conocíamos a nadie más con ese nombre, así que estaba segura de que era ella de quien mi papá preguntaba. Le preguntó a mi hermana cuándo traería a ella y a los niños aquí porque quería verlos una vez, ya que estaba demasiado viejo y enfermo para viajar. Mi hermana le dijo que estaban tratando de pensar en una manera de traerlos sin alertarme, y que era demasiado arriesgado, por eso aún no los habían traído en avión. En cuanto mi hermana dijo que estaban tratando de evitarme, supe que se refería a mi ex. Me quedé allí en silencio unos segundos porque no podía entender lo que estaba escuchando. Me fui sin decir una palabra y,
Una vez que llegué a casa, decidí iniciar sesión en una de las cuentas falsas que hice hace 5 años para investigar un poco, solo para confirmar lo que ya sabía. Siempre buscaba el nombre de mi exnovio en las redes sociales, pero nunca el de mi hermana porque ella me había dicho que odiaba las redes sociales y no estaba activa en ninguna parte. Nunca se me ocurrió que ella podría estar mintiendo porque nunca imaginé que ella y mi ex podrían estar vinculados. Traté de encontrarla por su nombre real, pero no pude, así que usé el apodo que nuestros padres le dieron. Por suerte, tenía una cuenta pública en Instagram con alrededor de 200 seguidores. Debió bloquearme porque nunca había visto esta cuenta. La hojeé y encontré varias fotos de ella con mi ex y un niño que se parecía mucho a él, excepto por los ojos, que se parecían a los de mis hermanas. Creo que debí haberme sentado allí y llorado durante 1 hora porque aquí es donde la había estado todo el tiempo y todos lo sabían, pero en su lugar ayudaron a mi hermana a cubrirse de decirme la verdad durante 5 años. Mi propia familia me había estado engañando, a pesar de que sabían exactamente dónde estaba mi novio. Me enfermaba pensar en todas las veces que mis padres intentaron consolarme cuando iba a llorar con ellos en los primeros días de mi angustia. Lo supieron todo el tiempo, pero nunca me lo dijeron, y fue repugnante. En cuanto a mi hermana, ni siquiera podía creer que tuviera la audacia de robarme la vida que estaba destinada a ser mía y luego regresar aquí a fingir ser mi amiga todos esos años. Estaba disgustada y solo quería eliminarlos de mi vida por completo. No quería volver a ver ninguna de sus caras nunca más, pero antes de hacerlo, decidí dejarles a todos un mensajito porque no iba a desaparecer como lo hizo mi ex. Quería que supieran que sabía lo que habían hecho y que nunca los iba a perdonar por eso. Habían arruinado mi vida, y durante 5 años también me habían negado a hacer algo para ayudar a arreglar las cosas. Oh, también encontré la cuenta de mi ex a través de la cuenta de mi hermana. Él había usado un nombre completamente diferente, así que obviamente no había podido encontrarlo antes. Lo curioso fue que este nombre era uno de los apodos que solía llamarlo cuando empezamos a salir, pero él me dijo que lo odiaba, así que lo dejé y nunca se me ocurrió intentar buscar ese nombre. Así que haz con eso lo que quieras. Les envié a todos el mismo mensaje, y fue solo una línea. Les dije que sabía lo que habían hecho y que todo lo que quería preguntar era por qué, porque eso es todo lo que realmente quería saber. Estas personas eran mi familia, mi hogar, y se suponía que ellos me ayudarían en momentos difíciles, pero en lugar de eso, eligieron ocultarme cosas, mentirme y dejarme en ridículo. Pensé que me sentiría mejor después de enviar ese mensaje, pero no lo hice. Así que terminé llamando a algunos de mis amigos de la escuela secundaria, fui al bar más cercano y me emborraché tanto que tuvieron que llevarme en brazos de regreso a casa. Estaba en tal estado que ni siquiera fui a trabajar durante los siguientes 2 días. No fue solo la resaca o el consumo excesivo de alcohol, sino el dolor y la traición. Habían pasado 5 años y nadie pensó que me debían la verdad o una explicación, o al menos algún cierre. Sentía que me iba a volver loca pensando en todo lo que estaba pasando, así que ni siquiera revisé los mensajes que mi familia me había enviado en respuesta a lo que les envié. También envié un mensaje de texto a mi ex en su cuenta porque no tengo su número, pero no me respondió nada hasta ayer. Me envió 2 párrafos explicando que ahora estaba casado e incluso tenía un hijo, así que el hecho de que encontrara su cuenta y le enviara un mensaje fue realmente inapropiado. Me dijo que no me debía una explicación ni un cierre, y que mi hermana tampoco, así que debería olvidarme de él. También me dijo que si 5 años no habían sido suficientes para que yo pudiera seguir adelante, entonces tal vez yo era el problema y no ella. En lugar de ser un canalla y enviarle mensajes preguntándole por qué me había dejado, debería hacerme revisar porque claramente hay algo mal en mí. Eso es lo que me dijo, no sabía qué esperaba exactamente, pero no pensé que le explotaría así porque todo lo que pedí fue una explicación y nada más. No es como si le estuviera pidiendo que volviera conmigo, porque sabía que estaba feliz con su vida ahora, y quería lo mismo para mí. Por eso le hice una pregunta muy simple para poder seguir adelante por mi cuenta. No consideré las repercusiones de esto y todavía no sé si realmente me equivoqué al preguntar. Le expliqué por qué se escapó con mi hermana en lugar de simplemente confesármelo y romper conmigo como una persona decente. El resto de mi familia sigue intentando llamarme, pero no estoy interesada en hablar con ellos, y los pocos amigos en común que solíamos tener ya no son parte de mi vida de todos modos. Así que realmente no sé con quién hablar sobre esto. Me arrepiento de haberle enviado un mensaje de texto a mi exnovio después de descubrir que había estado con mi hermana estos últimos 5 años, después de que desapareció sin darme una actualización o explicación. Ha pasado una semana desde que publiqué y no he podido publicar más actualizaciones porque estaba demasiado ocupada poniéndome al día con todo el trabajo que me había perdido. Me di cuenta de que, aunque no estaba exactamente equivocada al enviarle un mensaje de texto a mi ex y pedirle una explicación, sí me di cuenta de que todo era inútil. Él era simplemente un ser humano horrible que me engañó con mi hermana,
a pesar de haber estado conmigo durante 6 años, y luego se fue sin decir una palabra para formar una familia con ella. Así eran las cosas, y necesitaba aceptar que este conocimiento era todo el cierre que iba a obtener. Durante los primeros días antes de que él me respondiera, no sabía cómo hacerlo. Me sentía abrumada, pero ahora me siento considerablemente mejor con respecto a la situación. Me alegro de que mi ex dijera lo que dijo, porque simplemente me hizo darme cuenta de que esquivé una bala, porque él era el problema aquí y no yo. Esa relación era mi todo, pero él prefería a mi hermana. La pérdida fue mucho mayor, porque no solo sentí que estaba perdiendo a mi novio, sino que también estaba perdiendo a mi familia. Me traicionaron y continuaron traicionándome todos los días durante 5 años enteros. Juro que ni siquiera le desearía eso a mi peor enemigo, porque he sido nada menos que un desastre emocional estos últimos días. Incluso mi terapeuta pareció sorprendida cuando le conté lo que había sucedido, así que es bastante malo que todavía no he respondido a mi familia. No creo que vaya a leer su mensaje de texto, porque simplemente no tiene sentido. No hay nada que puedan decir o hacer en este momento para arreglar las cosas. Sé que mi padre está enfermo, pero después de lo que pasó, no sé si alguna vez podré perdonarlo. Lo único que puedo hacer ahora es intentar seguir adelante y actualizarlos. Mi hermana vino a mi casa hoy para tener una discusión civilizada sobre nuestra situación. Eso es lo que dijo mientras esperaba afuera de mi casa, llamándome inmadura y juvenil porque me negué a dejarla entrar. Han pasado 3 semanas enteras desde que escuché a mi padre y a mi hermana hablar y descubrí la verdad. Todos me habían estado enviando mensajes de texto para tratar de hacerme hablar con ellos, pero ni siquiera había abierto sus mensajes para ver lo que estaban diciendo, y mucho menos responderles. Así que, como último recurso, mi hermana vino a hablar conmigo hoy. No entendía por qué estaban todos tan desesperados porque hablara con ellos, porque, hasta donde yo sabía, mi familia solo se preocupaba por mi hermana, de lo contrario, habrían sido honestos conmigo desde el principio. Así que no había necesidad de que actuaran tan desesperados ahora. Ella seguía tratando de razonar conmigo y me decía que ella y mi ex se habían enamorado en una de sus visitas a casa. Intentaron mantenerse separados, pero no funcionó, así que simplemente tuvieron que huir. Mis padres lo mantuvieron en secreto para que no me hirieran los sentimientos. El plan era decírmelo una vez que encontrara a alguien, para que al menos pudiera tener algo de apoyo emocional. No sé por qué pensó que eso sería una mejor opción que simplemente ser honesta conmigo desde el principio. Me imaginé si realmente había encontrado a alguien en los últimos años y luego me cuentan lo que pasó. Eso habría arruinado al 100% mi relación existente en ese momento. Al escucharla contarme sobre su plan original, me sentí aliviada de no haber encontrado a nadie y de descubrir la verdad. Después de un rato, finalmente le grité y le dije que me dejara en paz, o tendría que llamar a la policía para obligarla a irse. Realmente no quería hacer eso, así que ella también perdió la calma. Había estado tratando de convencerme durante casi media hora, parada en el frío y diciéndome que la única razón por la que quería que hablara con ella era porque nuestro padre se disculpaba. Me decía que todo este estrés por no hablar con ellos estaba afectando su salud. Si papá no hubiera estado enfermo, ella ni siquiera habría estado allí para hablar conmigo y habría seguido viviendo su vida felizmente mientras yo lidiaba con el dolor de todo. Mi hermana realmente es una pieza de trabajo, pero al menos se fue después de decirme que no le importaba si hablaba con ella o no, pero que papá quería que hablara con él. Y si no hubiera sido por papá, incluso habría traído a su esposo y a su hija en avión hasta aquí para restregármelo en la cara. La burla realmente me atrapó y casi quise abrir la puerta y golpearla hasta convertirla en pulpa, pero me abstuve. Le dije que se fuera al infierno, me maldijo, y me tomó todo el autocontrol que tenía para contenerme. Luego se fue, y he estado tratando de distraerme viendo Netflix, pero no puedo sacar su voz burlona de mi cabeza. No puedo creer que mi propia familia pueda ser tan cruel. Ya fue bastante malo que me engañaron, mintieron y traicionaron, y ahora está aquí en mi puerta solo para burlarse de mi dolor. Eso es un nuevo mínimo. No sé qué hacer con la situación con mi padre, aunque obviamente no quiero que su salud empeore, independientemente de lo que me hicieron. Tal vez tenga que hablar con él en algún momento, porque no quiero tener la conciencia culpable si su condición empeora. Estoy seguro de que el resto de mi familia no me dejará vivirlo si eso sucede, y me haré responsable de ello, así que podría ir a visitarlo cada vez que mi hermana y mi madre no estén en casa. Hola, chicos, finalmente conocí a mi padre y hablé con él ayer, y estoy realmente emocionada. ¿Verdad? Ha pasado tiempo desde que lo conocí porque le hice prometerme que él y mi madre iban a cambiar sus respectivos testamentos y dejarme la mayor parte de lo que tenían. Escuché que si me dejaban todo, potencialmente podría ser un motivo para que mi hermana impugnara el testamento, así que me estoy asegurando de que le dejen lo menos posible. Me tomó un tiempo persuadirlo,
Pero le dejé claro a mi padre que la única manera en que aceptaría seguir en contacto con él era si me prometía esto, o podría olvidarlo por completo. Tuve que presionar mucho, pero finalmente estuvo de acuerdo, y nuestro abogado de la familia vendrá pasado mañana para que yo pueda ser testigo personalmente de la reescritura de los testamentos. Y adivinen cuál será el secreto que voy a guardar durante tanto tiempo. Mis padres me habían ocultado secretos por el bien de mi hermana, y ahora las tornas iban a cambiar. Ella sabría cómo se sentía ser traicionada por su propia familia solo porque querían favorecer a un hermano sobre el otro. Es manipulador y cruel de mi parte, pero no perdonaron mis sentimientos cuando todos encubrieron el asunto de mi hermana y mi novio, así que no creo que les deba amabilidad o compasión a ninguno de ellos. También es importante porque mis padres están relativamente bien, y estamos hablando de una cantidad considerable de dinero aquí. Finalmente siento que lo recuperé y lo recuperé atrás. La gente buena piensa que vivir bien es la mejor venganza, pero esto se acerca un poco a la verdad. Si me preguntas, ayer, cuando conocí a mi padre, estaba escéptica sobre lo que iba a pasar y realmente no tenía un plan como tal. No sabía qué esperar, pero al menos mi hermana y mi madre no estaban en casa, solo éramos nosotros. Tan pronto como entré a la casa, mi padre rompió a llorar, me abrazó y comenzó a disculparse mientras hablaba de lo mucho que se arrepentía de sus acciones, pero eso simplemente no tenía ningún significado para mí. Me sentí vacía y entumecida, incluso mientras él lloraba. Eso solo lo consoló por costumbre y no por amor. Luego terminó confesando que él y mi madre habían sabido de su aventura desde que atraparon a mi ex con mi hermana en su habitación una noche, mientras ella estaba visitando a mi novio. Yo había estado con él durante casi 4 años en ese momento, así que esto fue 2 años antes de que se fugaran. Yo estaba en la otra habitación y no tenía ni idea, pero mi hermana suplicó que lo mantuvieran en secreto, y así lo hicieron, porque sabían que estaban enamorados. Todos quisieron decírmelo, pero simplemente no pudieron encontrar el momento adecuado. Luego decidí decirles a mis padres que les estaba proponiendo matrimonio. Ellos le dijeron a mi hermana, y en pocos días habían arreglado un vuelo para que mi novio se mudara a Canadá para evitar la propuesta por completo, mientras yo lo buscaba como loca. En ese entonces, habían advertido a todos sus amigos, parientes y literalmente a cualquiera que pudiera hablar conmigo que nunca hablara del paradero de mi ex, y así fue como se aseguraron de que nunca lo supiera. Debo decir que mi familia era bastante impresionante en lo que respecta a la actuación. Los nominaría a todos al Oscar si pudiera, porque interpretaron a los padres perfectos. Me consolaban día y noche y fingían estar allí para mí, pero a mis espaldas asistieron a la boda de mi hermana, a su baby shower, y a menudo se tomaban vacaciones, lo que significaba que iban a visitar a mi hermana y a mi ex. Pero luego usaban Photoshop en otros lugares solo para engañarme. Llegaron a extremos tan locos solo para mentirme atrás. La gente buena piensa que vivir bien es la mejor venganza, pero esto se acerca un poco a la verdad. Si me preguntas, ayer, cuando conocí a mi padre, estaba escéptica sobre lo que iba a pasar y realmente no tenía un plan como tal. No sabía qué esperar, pero al menos mi hermana y mi madre no estaban en casa, solo éramos nosotros. Tan pronto como entré a la casa, mi padre rompió a llorar, me abrazó y comenzó a disculparse mientras hablaba de lo mucho que se arrepentía de sus acciones, pero eso simplemente no tenía ningún significado para mí. Me sentí vacía y entumecida, incluso mientras él lloraba. Eso solo lo consoló por costumbre y no por amor. Luego terminó confesando que él y mi madre habían sabido de su aventura desde que atraparon a mi ex con mi hermana en su habitación una noche, mientras ella estaba visitando a mi novio. Yo había estado con él durante casi 4 años en ese momento, así que esto fue 2 años antes de que se fugaran. Yo estaba en la otra habitación y no tenía ni idea, pero mi hermana suplicó que lo mantuvieran en secreto, y así lo hicieron, porque sabían que estaban enamorados. Todos quisieron decírmelo, pero simplemente no pudieron encontrar el momento adecuado. Luego decidí decirles a mis padres que les estaba proponiendo matrimonio. Ellos le dijeron a mi hermana, y en pocos días habían arreglado un vuelo para que mi novio se mudara a Canadá para evitar la propuesta por completo, mientras yo lo buscaba como loca. En ese entonces, habían advertido a todos sus amigos, parientes y literalmente a cualquiera que pudiera hablar conmigo que nunca hablara del paradero de mi ex, y así fue como se aseguraron de que nunca lo supiera. Debo decir que mi familia era bastante impresionante en lo que respecta a la actuación. Los nominaría a todos al Oscar si pudiera, porque interpretaron a los padres perfectos. Me consolaban día y noche y fingían estar allí para mí, pero a mis espaldas asistieron a la boda de mi hermana, a su baby shower, y a menudo se tomaban vacaciones, lo que significaba que iban a visitar a mi hermana y a mi ex. Pero luego usaban Photoshop en otros lugares solo para engañarme. Llegaron a extremos tan locos solo para mentirme.